Universidad de Lima. Es expositor del Congreso Internacional de la Escuela Austriaca de Economía en el 2022, 2018 y 2016. El título de su ponencia es Una aproximación a la epistemología de la ciencia económica, la teoría de la acción humana de Ludwig von Mises y el falsacionismo. Recibamos con un caluroso aplauso al profesor Marco Antonio. Muchas gracias por su presencia. En esta exposición voy a explicarles en términos generales la diferencia que existe en la manera de hacer ciencia en la economía, en otras palabras, en la epistemología, entre von Mises, un representante de la escuela austriaca, y Karl Popper. Si bien es cierto que los dos se conocieron, fueron amigos, y los dos eran austriacos, ¿no? Pero Popper no era economista y von Mises no era filósofo, entonces de alguna manera von Mises se aproxima a la filosofía, pero solamente toma lo que necesita de la epistemología para plantear su teoría de la acción humana, ¿no? Y sin embargo, Popper sí profundiza y es un epistemólogo muy profundo, e inclusive pues, desarrolla modelos y teorías para otra ciencia. Entonces, este es el índice. Vamos a empezar por Popper, el falsacionismo, ¿no? Y después explicamos la teoría de la acción humana de von Mises, denominada como el apriorismo praxeológico, y después hacemos una discusión, ¿no?, entre las dos epistemologías, pero orientándolo a la economía. Entonces, quisiera empezar con esta ignorancia socrática, ¿no?, de que en el colegio siempre nos explicaron que Sócrates dijo: solo sé que nada sé, pero es algo más profundo, ¿no? ¿En qué consiste para mí, ¿no?, esta idea de Sócrates, ¿no?, de que a medida que aprendemos más, tenemos un conocimiento, un aumento de conocimiento absoluto, pero a su vez, cuando aprendemos más, nos damos cuenta que el límite se aleja más y somos conscientes de que sabemos menos. Si yo aprendo más cosas, el límite se expande. Entonces, en términos relativos, nos podemos volver cada vez más ignorantes, ¿no? Entonces, al final, Sócrates plantea de que un hombre es muy sabio cuando sabe que no sabe, ¿no? Ese es, el meollo, ¿no?, del pensamiento y de una actitud científica, ¿no? Entonces, Popper se encontró con un gran problema. Bueno, él lo definió, ¿no?, como los dos grandes problemas de la epistemología, ¿no? Pero el problema para Popper, ¿no?, era de que no se podía plantear teorías, proposiciones científicas desde hechos particulares y concretos. Sobre todo criticó mucho al historicismo, ¿no? Entonces, él pensando, ¿no?, en cómo plantear una nueva epistemología, ¿no?, llegó a una conclusión muy interesante, ¿no?, de que la única manera de conectar los hechos empíricos, lo que podemos observar, con plantear una teoría, es a través de una deducción. Por lo tanto, la inducción es uno de los grandes problemas, en el sentido de que observando hechos no podemos, digamos, generalizar desde un hecho individual. Y el otro problema que él es el que más importancia le da es cómo diferenciar dos propuestas si una es científica y la otra no es científica. No podemos verificar una teoría porque solamente captamos una parte de la realidad. Podemos hacer de alguna manera experimentos, pruebas, pero los resultados van a ser infinitos. Entonces, una teoría no puede ser verdadera. Y de ahí viene el gran criterio que optó Popper, ¿no?, el de falsación. Entonces, él plantea, ¿no?, la simetría famosa entre verificar y falsificar, ¿no? Entonces, las teorías y las hipótesis, siguiendo el lenguaje, no se verifican, sino se corroboran. Ese es el planteamiento. Y en cuanto a la inducción, él se plantea esta pregunta muy interesante, ¿no?, en su libro de los grandes problemas de la epistemología.
sabe, y su famoso ejemplo de los gansos, ¿no? Él dice, yo me voy a pasear un día con mi hijo, me voy a un lago y veo unos lindos gansos blancos, y le digo a mi hijo, mira, los gansos son blancos, pero papá, me acaba de llegar un WhatsApp de que han visto un ganso negro en Europa. Entonces, lo que yo le dije a mi hijo se falsea. Es decir, solamente nos podemos aproximar y plantear una hipótesis y una teoría mientras, y acá aparece esta palabrita mágica, no exista una evidencia empírica o una teoría que contradiga mi planteamiento. En otras palabras, la ciencia avanza de conjetura en conjetura, no son verdaderas. Y esa es una de las críticas, quizás, que más adelante voy a explicar, que hace von Mises y también Hans Hermann Hoppe, ¿no? Un filósofo muy identificado con la escuela austríaca. Entonces, el planteamiento de Popper se puede decir que está entre el racionalismo deductivista y el empirismo inductivista. Él no se considera positivista, pero por ejemplo Hans Hermann Hoppe sí lo considera positivista. Entonces ahí la típica discusión de los filósofos. Entonces él se considera un racionalista crítico, ¿no? Esa es su denominación. Y también él plantea algo interesante, ¿no? Que las grandes hipótesis no tienen una metodología para plantearlas. Yo puedo plantear una hipótesis porque me inspiré un día caminando por un bonito malecón, o un día de campo, o con unos amigos tomando un café, me inspiro. No existe una metodología rígida. Tampoco se verifican las hipótesis y solamente se pueden falsar, como dije hace un minuto. Acá tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos de hipótesis orientadas a la parte económica, y estas hipótesis deben tener como condición que se puedan negar. Por ejemplo, el aumento de la oferta monetaria reduce la tasa de interés interbancaria. Puedo decir lo contrario. El aumento del gasto público de inversión impacta en la producción agregada. La disminución del precio del petróleo reduce el precio de la gasolina. El fenómeno del Niño afecta a la agricultura del norte del Perú. Los programas sociales reducen la pobreza monetaria. También puedo plantear, los programas sociales no reducen la pobreza monetaria. El aumento del salario mínimo incrementa el consumo. El aumento de la tasa de interés interbancaria reduce la inflación, y la compra de dólares del BCR aumenta el tipo de cambio. Entonces, el planteamiento de Popper orientado a la economía, ¿no? Va a acabar en que el economista va a plantear hipótesis, y mediante un análisis estadístico econométrico va a corroborar que se cumpla, ¿no? Que A causa B. Entonces hace sus cálculos estadísticos y no encuentra lo contrario, y revisando la literatura tampoco encuentra lo contrario, por lo tanto se acepta su hipótesis en su tesis. Entonces, me aventuro a decir de que el mainstream y la mayoría de las universidades educan a todos los economistas con la metodología de Popper. Muy bien, ahora entramos al apriorismo praxeológico, que es la teoría de la acción humana de von Mises, ¿no? Von Mises también se plantea un gran problema, ¿no? Un gran problema, en el sentido de que cómo conecta la mente con la realidad, ¿no? Y a pesar que él no lo reconoce, él se inspira mucho en el filósofo Kant, porque Kant también, ¿no? se planteó ese problema, ¿no? A través de su metodología, ¿no? De los juicios sintéticos a priori, lo que vamos a ver en breves segundos. Entonces, la teoría de von Mises es a priori. ¿Qué significa a priori? Que no requiere evidencia empírica para probar sus planteamientos, ¿no? A diferencia del método empírico, que sí requiere, ¿no? Una comprobación estadística o un experimento. Tenemos que el punto de partida es la acción de las personas, es decir, a través de la praxis, y yo me aventuro a decir en tiempo real, es de que se definen, ¿no? los principios más fundamentales de su teoría, y el axioma que parte de todo su edificio teórico es de que la persona actúa para pasar de una situación menos favorable a otra más favorable, y de ese planteamiento, de esa piedra filosofal, es que él
deduce una serie de proposiciones que justamente forman el algoritmo proteológico, y de ahí los engancha con el funcionamiento del mercado. Entonces ahí es donde plantea sus grandes teorías, ¿no? Él, por ejemplo, piensa que la mente humana tiene categorías, que la mente humana no es una hoja en blanco, como es muy conocido en los filósofos, ¿no? Todo el Locke, el inglés, ¿no? Con su expresión famosa, la tabla rasa, ¿no? Es decir, la persona va adquiriendo conocimiento, pero nace con la mente en blanco y va adquiriendo, ¿no?, conceptos. Y Mises se inspira en Kant, ¿no? Acepta las categorías, pero él no profundiza en la epistemología de Kant, ¿no?, sino toma lo que necesita, ¿no? Por ejemplo, Kant plantea la categoría humana del espacio y el tiempo, ¿no? Pero von Mises toma el tiempo, no toma la del espacio, y comienza a deducir otra, ¿no? La acción del ser humano es teleológica, es decir, la persona siempre actúa para lograr un fin, para lograr un objetivo, pero para eso tiene que definir qué medios necesita. Entonces, y aquí está la influencia de Kant, ¿no?, sobre Mises, ¿no? Mises habla mucho de los juicios tautológicos, que no necesitan ser comprobados con evidencia empírica, que son verdades, digamos, autoevidentes, ¿no? Se inspira en Kant con los famosos juicios sintéticos a priori verdaderos. Los juicios analíticos son aquellos que necesitan la parte lógica, pero que no es necesario la evidencia empírica. Los juicios sintéticos necesitan la lógica, pero a su vez no es suficiente y necesitan la evidencia empírica. Por eso le llaman sintético, porque es una síntesis, ¿no?, de estas condiciones. Pero Kant dio un giro copernicano, quizás se le pueda llamar, en el sentido de que dijo que sí podían existir juicios sintéticos a priori. Entonces, Mises toma ese concepto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la causalidad, la finalidad, son categorías de la mente humana, lugar, espacio, el tiempo, que es bien importante, cómo diferencia el ser humano entre el presente y el futuro. Yo prefiero una manzana hoy que una manzana dentro de un año, yo prefiero 1000 soles hoy que 1000 soles dentro de un año, y de ahí aparece la tasa de interés y todas las finanzas y la tasa de interés tienen como meollo la categoría de la mente humana del tiempo, ¿no? El tiempo no es lineal, como es el famoso tiempo newtoniano. Todo el mainstream y la mayoría de modelos económicos trabajan con tiempos cronológicos, donde la hora es la hora, el minuto es el minuto, ¿no? Acá hay un libro muy, muy bueno de dos autores, Trincón y Rizzo, que explican lo que es el tiempo subjetivo y que el tiempo se relaciona con un aprendizaje del ser humano. Entonces, si planteamos teorías, tenemos que asumir que el tiempo va modificando la subjetividad de la persona, ¿no? Y aquí quiero leer una cita del filósofo Hans Hermann Hoppe, ¿no?, muy identificado con el apriorismo praxeológico, y dice así la cita, ¿no? En particular, debemos examinar la epistemología de Kant como desarrollada más completamente en su crítica de la razón pura. La idea de Mises sobre praxeología está claramente influenciada por Kant. Esto no quiere decir que Mises sea un simple kantiano. Mises lleva la epistemología kantiana más allá de donde el mismo Kant la dejó. Mises mejora la filosofía kantiana de una forma que hasta este mismo día ha sido completamente ignorada y poco apreciada por los filósofos kantianos ortodoxos, ¿no? Entonces aquí sí me gustaría la opinión tuya, tú como filósofo, sí, podrías opinar mejor. Entonces, la gran innovación de von Mises está en este dibujito acá. ¿Cómo conecta la mente con la realidad? Kant no lo hizo. Kant simplemente dijo que eran verdades autoevidentes, como que suma 2 más 5 es 7, ¿no? Y si no hay necesidad de ver 7 panes, tener acá 2 panes, 5 panes, los sumo y logro 7. Es una verdad autoevidente. Pero a mí se dio un paso más allá y nos explicó que es la acción lo que conecta la mente con la realidad. Y yo le llamo aquí que esta teoría sí es empírica, pero en tiempo real. No empírica, como normalmente conocemos, que es después de, sino es que el ser humano actúa reflexivamente, usando medios
para lograr sus fines. Mises también hace una diferencia muy interesante, al igual que Karl Menger, el fundador de la escuela austríaca, sobre historia y la teoría económica, ¿no? Entonces, von Mises plantea el dualismo metodológico, es decir, no acepta el monismo metodológico, que es una sola epistemología para todas las ciencias. Por ejemplo, Popper sí acepta el monismo metodológico. Hayek, ¿no?, que fue discípulo de Mises y a veces le critica por eso, también algunos dicen que sí, algunos dicen que no, que aceptó, digamos, el planteamiento de Popper, dejando de lado el anacronismo metodológico. La historia y la estadística pueden producir teorías económicas, son ciencias auxiliares de la ciencia económica. Por ejemplo, Menger plantea que tenemos en primer lugar la economía pura, que no depende del espacio y del tiempo, ni de hechos concretos. Y ahí vienen las ciencias aplicadas y prácticas, donde está la política económica, que la considero un arte, las finanzas, y yo me aventuro a decir que ahí también está el marketing hoy en día. Entonces son ciencias aplicadas, que tienen sus teorías, que tienen sus modelos. Entonces existe la gran confusión de mezclar la economía pura con la economía práctica. No, eso es muy práctico, no, esto es muy teórico, no existe el muy. Cada uno tiene su función. La economía pura no depende de espacio y tiempo y es general, es universal. Y las teorías aplicadas son concretas y se relacionan con espacio-tiempo, con un caso específico, ¿no? Y la otra clasificación de Menger era las ciencias auxiliares, que es la estadística y la misma historia, y hoy en día podemos decir la econometría. Y aquí también vamos a organizar, vamos a agregar, ¿no?, el concepto de Hayek, que son los fenómenos complejos organizados, espontáneos, ¿no? Hayek en su discurso, ¿no?, en su discurso de su premio Nobel, dio una conferencia donde habló de este tema, ¿no? Comparó con la física. La física también tiene fenómenos complejos, pero no son organizados. Los átomos, los planetas no piensan, no toman decisiones, no usan medios, no tienen fines, se mueven, son complejos. Pero el ser humano, la humanidad, es más compleja, porque las personas usan medios, quieren fines y son subjetivos. Muy bien, acá tenemos algunos principios praxeológicos típicos: la utilidad marginal del consumo, la segunda ley de Gauss, el principio de intercambio interpersonal de Menger. Cuando yo entrego un bien, pierdo una utilidad que debe ser menor a la utilidad que yo recibo en el intercambio. Hay una asimetría, ¿no? La división del trabajo de Smith, la utilidad marginal del dinero, ¿no?, como los austríacos proyectan el concepto de la utilidad marginal al dinero, la ventaja comparativos de Ricardo y la ley del rendimiento marginal creciente, que da lugar al producto marginal, al costo marginal y a la toma de decisiones. Discusión: el apriorismo praxeológico parte de la acción humana y analiza fenómenos generales. El método hipotético inductivo, que tiene una gran influencia de Popper, utiliza hipótesis y no parte de la acción humana, sino de generalidades, plantea hipótesis y para casos concretos, ya no serían universales. Es una gran diferencia. Por ejemplo, el keynesianismo utiliza variables: la demanda agregada, el consumo, la inversión, el gasto público, el empleo. El monetarismo también utiliza el interés agregado, el interés general de precios. Discusión: estos modelos dan resultados concretos respecto al espacio, bueno, si ya lo dije, están más concentrados en mediciones que en explicar los fenómenos económicos. La economía propuesta por von Mises es universal porque parte de axiomas, del axioma de la acción humana, ¿no? No requiere la evidencia empírica. Y aquí también quisiera tomar un segundo para hablar de José Figueroa, y para descanse, un gran epistemólogo de la Católica, que él planteaba que pueden existir realidades sin teorías y teorías sin realidad. Una política económica sin evidencia empírica es ideología, y una política económica sin teoría es empirismo. O sea, Figueroa no aceptaba lo universal de la teoría. Es decir, puede haber teorías que estén en la nube y no expliquen la realidad, y puede haber realidades que no hayan sido investigadas y no pueden ser explicadas. Muy bien, acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la economía tiene un buen crecimiento con una inflación hasta 3%. El método, el mainstream piensa así, ¿no? El Banco Central puede decir: estamos bien si la inflación es 3%. La escuela austríaca dice: no, la inflación afecta el bienestar en el largo plazo, debe ser mínima, ¿no?
el gobierno requiere recursos para el gasto público y por tanto el impuesto general a la venta debe ser 18%. El IGB debe ser un monto muy reducido que no afecte el bienestar de las familias, ¿no? Un aumento del gasto público genera mayor producción. Esta es una de las falacias más grandes que existen, ¿no? El gasto público tiene como fuente los impuestos de los privados. Entonces, ¿cómo de ese dinero va a hacer el gobierno para que los privados produzcan más? Si esos recursos los recibe de los privados. Una expansión monetaria reduce la tasa de interés y aumenta las inversiones. Una expansión monetaria más allá de la demanda de dinero que la inflación. Aumentar el sueldo mínimo mejora el bienestar de los más pobres. Aumentar el sueldo mínimo en países sin informalidad genera desempleo, pero en países como el Perú hace que la informalidad aumente más todavía, ¿no? Un arancel protege la industria de la competencia internacional, como fue aquí en la década de los 70 y de los 80. Un arancel disminuye las importaciones y el consumo. Controlar precios permite ayudar a los más pobres. El control de precios disminuye la producción y el consumo. Acabando, hay dos visiones aquí bien claras, ¿no? Y quiero plantear que no estoy en contra del método hipotético ni en contra de Popper, sino lo que trato de hacer es que cada uno tiene una función. La teoría económica de von Mises como parte de la acción humana, ¿no? Parte de cómo actúa la persona para satisfacer sus necesidades. Todos sus principios desencantan, nos llevan, ¿no?, por gravedad al liberalismo, a la poca intervención y al gobierno limitado siguiendo el concepto de Hayek. En cambio, la economía empírica, al no relacionarse con el ser humano, a cómo actúa, trabaja con agregados y al trabajar con hipótesis, entonces estaría tentado a tratar de ser constructivista, tratar de imponer proposiciones o imponer teorías en base a estudios estadísticos. Entonces podrían caer en el intervencionismo, ¿no? Muy bien. Y ya ahora sí, acabando, conclusiones, ¿no? Desde mi perspectiva, ¿no?, es algo muy personal, ¿no? Considero que la teoría económica de von Mises y en general de la escuela austriaca está más dotada, está más preparada, es más profunda para el análisis teórico e investiga las causas de los fenómenos económicos, porque parte de axiomas, parte de verdades evidentes, ¿no?, parte, digamos, de proposiciones que no necesitan de evidencia empírica. Investiga las causas utilizando principios económicos. La metodología hipotética y deductiva se puede utilizar para mediciones estadísticas relacionadas a fenómenos específicos al espacio y el tiempo y para estimar mediciones históricas a la luz de la teoría económica. Entonces, estas serían las dos grandes diferencias. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.